Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad estaremos hablando del trastorno mental. ¿Qué es un trastorno mental? Déjeme decirle que desarrollar una explicación totalitaria del término enfermedad mental o trastorno mental es algo muy complejo y muy extenso. Empíricamente en la sociedad, las personas pueden notar a simple vista cuando un sujeto sobrepasa el estándar de lo normal, definiéndolo por su apariencia física, por su apariencia externa, por su comportamiento, por sus ideas y por su forma de comunicarse. Inclusive le llaman loco, le llaman desquiciado o demente, justamente a ese sujeto cuyo caminar por las calles es extraño, vestido con harapos, sucio, hablando solo y con la mirada perdida. Generalmente, ese conocimiento empírico fundamentado en el sentido común y en el aprendizaje cultural permite el paso progresivo al conocimiento científico. Y es entonces donde surge el interés y la preocupación por el estudio de estos fenómenos con el fin de poder contribuir con la sociedad en su comprensión y manejo. Es por eso que la sociedad ha confiado su estudio en investigación a la psiquiatría y a la psicología clínica para proporcionar un análisis, para proporcionar un diagnóstico y un tratamiento basado en tratados, en manuales, en guías que orientan, explican y describen las diferentes alteraciones de la mente humana. El aporte que ofrece la psicología clínica y la psiquiatría sobre el trastorno mental constituye una herramienta de conocimiento científico y antes de explicar el significado de enfermedad mental, es preciso partir del concepto de salud mental como base para crear una comparación equilibrada de lo que representa una anomalía en esta área de los seres humanos. Según la Organización Mundial de la Salud, define, estamos hablando del trastorno mental, pero la Organización Mundial de la Salud define el concepto de salud como un estado de bienestar en el cual el individuo, el ser humano, es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Es preciso prestar atención al término conciencia, como un término que encierra el conocimiento que tiene el ser humano de sí mismo, que tiene el ser humano de su entorno, tanto como las significaciones que le atribuye a los diferentes estímulos internos y externos que percibe por medio de sus sentidos. La conciencia es uno de los denominadores de la enfermedad mental y es un factor importante para el análisis de la inimputabilidad, tema del cual estaré explicando más adelante. De acuerdo con los expertos de la psiquiatría y de la psicología, las enfermedades mentales son una alteración importante de la facultad de pensar, de controlar las emociones y la conducta. Y estas van a disminuir, ¿verdad? Relacionándose o generándose una capacidad disminuida con los demás y hacer frente a las situaciones normales de la vida. Los síntomas van a variar en duración, van a variar en intensidad, y esto va a depender de la persona, de la enfermedad específica y de las circunstancias. Las enfermedades mentales no distinguen sexo, no distinguen edad, no distinguen cultura, nivel educativo, clase social, raza ni religión. Tampoco son el resultado de alguna debilidad personal o defecto de carácter. Con la debida atención médica, clínica y un tratamiento adecuado por parte de los psicólogos y los psiquiatras, es posible llevar una vida productiva y una vida plena. Dependiendo del concepto de enfermedad que se utilice, algunos autores consideran más adecuado utilizar en el campo de la salud mental el término trastorno mental, que es el que utilizan los dos sistemas clasificatorios de la psicopatología más importantes en la actualidad. El CIE-11, que es la clasificación internacional de las enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, y el DSM-5, texto revisado de la Asociación Psiquiátrica Americana.
O sea, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. El trastorno mental implica desafortunadamente una disminución entre trastorno mental y trastorno físico. Los conocimientos actuales indican que hay mucho de físico en los trastornos mentales y mucho de mental en los trastornos físicos. No existe una definición que especifique adecuadamente los límites del concepto de trastorno mental. Los trastornos mentales han sido definidos también mediante una gran variedad de conceptos, por ejemplo, malestar, descontrol, limitación, incapacidad, inflexibilidad, irracionalidad, conjunto de síntomas, etiología y desviación estadística. Cada uno es un indicador útil para el tipo de trastorno mental, pero ninguno equivale al concepto y cada uno requiere una definición distinta. De acuerdo al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales del DSM-5, ahora texto revisado, refiere que un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, de esa regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Al hacer una comparación entre salud y enfermedad mental y tratar de elaborar una definición justa, se constata entonces que la enfermedad mental conlleva una alteración clínicamente significativa en las áreas cognitivas, o sea, en la conciencia. También una alteración afectiva en las emociones. También una alteración en el comportamiento, en la conducta, evidenciando la disfuncionalidad en los procesos biológicos, psicológicos y del desarrollo en la mente del sujeto que la presenta. Y esto le va a ocasionar, por supuesto, una incapacidad para afrontar las situaciones normales de estrés y las relaciones sociales y laborales de forma productiva. Esa significación clínica establece entonces el límite entre lo culturalmente aceptable y lo anormal ante una respuesta predecible o esperada por la sociedad cuando el sujeto deba resolver o enfrentar situaciones críticas como la separación, la muerte, el divorcio, el abuso, el daño, etcétera, y aún así tampoco un conocimiento y un comportamiento anómalo, ya sea político, religioso, sexual, y los conflictos existentes principalmente entre el individuo y la sociedad. No pueden ser considerados como trastornos mentales, a menos que el conflicto o la anomalía sea el resultado de una disfunción del individuo tal y como describí con anterioridad. Soy Luis Bravo y los invito a seguirme en mis redes sociales si quieres aprender de psicología clínica, de psicología forense, de psicopatología y de psicopatología forense, de neuropsicología clínica y de neuropsicología forense. Nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando de estos temas interesantes que circundan el universo del cerebro humano.